Bueno, Adrián, es un placer estar aquí de nuevo en el Magoga. Y te voy a hacer una base de preguntas sobre el queso, vino, un poco lo que dominas. Vale, perfecto. Gracias. ¿Qué te iba a decir, Adrián? ¿Qué diferencia un vino excelente de uno simple, que sea correcto, de día a día? No, pues sobre todo el cariño y el trabajo que le pone el bodeguero o el enólogo al hacer el vino. Ah, Y yo lo que miro mucho sobre todo es la agricultura, que se haya ¿sí? llevado, sí, porque al final hay mucha gente que dice que el vino se hace en la bodega, pero si no tienes una materia prima excelente es imposible Sí, de verdad hacer se un habla buen vino mucho de la bodega, ¿no? sin echarle cosas. Si le echas cosas puedes hacer lo que quieras. Al final casi todas las bodegas industriales pues lo que hacen es le echan cosas para que todos los años más o menos el vino esté igual y así, pero no es nuestra filosofía. Nosotros sabemos de dónde viene el vino, de en qué parcela ha estado, a lo mejor un año han hecho, el año siguiente no hacen porque no ha sido de calidad la uva o cualquier cosa. Entonces intentamos visitar todas las bodegas que tenemos en la carta y sobre todo para conocer la filosofía del bodeguero y cuando hablas con él que te transmita todo lo que lleva dentro, que es lo que nosotros queremos transmitir a los clientes. Pues nosotros somos meros intermediarios. Entonces, ¿cuántas bodegas tenéis aquí? Pues ahora tenemos unas 750 referencias en la carta. Llegamos a tener 1100 más o menos, Madre mía. pero claro, antes dábamos mucha más gente. Dábamos como 40 personas por servicio y ahora damos 20, 22. Pues bajamos en estos últimos 2 años y medio hemos bajado pues 300 y pico referencias porque tampoco todos los clientes cuando vienen a elegir entre 750 referencias. Madre mía. Ahora mismo tengo botellas ahí para estar 4 años sin comprar, básicamente. ¿Hay así algún vino que predomine más aquí? ¿La gente que viene? Hombre, ahora nosotros lo que estamos apostando sobre todo vinos de aquí de la región. Y bueno, cuando hablo de la región también es Alicante, la zona de la Manchuela en Cuenca, Albacete, todo esto y Ya. más o menos del entorno. Pues al final las fronteras, pues ya sabemos todos que son políticas. Ya. Y yo lo que busco, más o menos, pues que tengamos la misma, por ejemplo, Jumilla, pues una gran parte de Jumilla está en Albacete, Sí, ¿verdad? porque Albacete antiguamente pues era región de Murcia. Entonces, hablar de Jumilla y hablar de la región de Murcia pues está muy bien, pero hay bodegas en Albacete que están dentro de la denominación que son extraordinarias también. ¿Tú tienes así alguno preferido? Adrián, alguno que así que te guste más. Pues ahora bueno, hay una bodega mítica que se llama Casa Castillo en Jumilla que me encanta, pero ahora hay gente que lo está haciendo súper bien. En Bullas, por ejemplo, hay un montón de proyectos, está Pura Viña, Jorge Piernas, que ya lleva un montón de años haciéndolo genial. Luego Viña Elena, en Jumilla también. Y hay unos chicos que se llama la Bodega Cerrón, que están en Fuente Álamo de Albacete, que la familia lleva haciendo vino un montón de tiempo, pero los dos hermanos, que son bastante jóvenes, han empezado a hacer vinos de parcela, con las viñas del bisabuelo y tal, y al final nos encantan los vinos así que tengan personalidad. ¿Qué te iba a hablar? Estuve investigando un poquito del vino. ¿Qué nos puedes hablar un poco del terruño? ¿Qué quiere decir eso? No, al final eso cuando tú tratas bien y llevas bien la viticultura y no, no echas cosas extrañas, pues al final casi todas las bodegas que tenemos nosotros trabajan en ecológico o en biodinámico, o son ecológicos, trabajan en ecológico aunque no tengan el certificado porque eso es un poco efímero. Sí. Pero hacen un montón de procesos de la biodinámica y todo esto, que es el ecológico ya llevado Al extremo, ¿no? al extremo, a los ciclos lunares, siguiendo ciclos lunares y Es una todo esto. biodinámica. Sí. Wow. Hay un calendario biodinámico hasta para cortarse el pelo. Locura. Según el ciclo lunar, pues te viene mejor esto, lo otro, para catar el vino también. Hay días día flor, día raíz, día hoja, y cada día pues son mejores, peores para catar. Y al final, pues cuando llevas bien la viticultura, pues se nota el suelo donde está la viña plantada. Cuando empiezas a echar cosas extrañas, pues ya todo eso desaparece. Cuando me dices de echarle al vino cosas que antes le echaban al vino colorante o le echaban algo. Bueno, antes decían hasta que le echaban jamones en la fermentación, ¿Sí? en Castilla-La Mancha al vino, para que le diera un toque especial. Leche. Que en la fermentación no quedaba ni el hueso del jamón.
No lo he Pero escuchado, no, ¿eh? hay muchos de estos que le echan a casi todos los productos que al final son para ir modificando o para añadir acidez o cosas. Y a mí eso no va conmigo. Yo quiero cosas auténticas, no. Aunque un año haya y que un año sea diferente a otro, no todos los años iguales, ni al final cada año, pues aquí llevaba 4 o 5 años sin caer una gota y este año ha caído la mundial, pues este año seguramente sea espectacular la cosecha. Aquí en Magoga, ¿qué ofrecéis? ¿Una botella por mesa o...? Bueno, tenemos un montón de variedad por copas, Ujú. luego tenemos 2 tipos de variedad en cada menú y luego tenemos pues toda la carta de vino que tenemos esos 700 y pico referencias y vamos jugando según lo que quiera la gente, pues le vamos ofreciendo, pero casi todo el mundo se tira para el maridaje. No puede probar más cantidad de vino y sobre todo la gente que le gusta el vino, pues y todos los vinos que tenemos como son naturales o casi naturales, pues tienen mínima intervención, pues sientan bastante bien. No es lo clásico esto de que te da dolor de cabeza y todo eso. Eso viene generado de todas las cosas que le añaden No al sabes, sí, vino. verdad, sí. Sí, bueno, te puede entrar también de beber demasiado, pero Sí, sí. Eso que se dice de que hay vino para pescado, otro para carne, eso es así. sí, Genial. pues al final no tiene nada que ver que sea blanco, que sea tinto, rosado, espumoso. Da igual, puedes poner a lo mejor un blanco con una carne o un tinto con un pescado. No hay, no hay límite porque hay muchos estilos de vinos. Entonces, pues al final nos encanta jugar con eso. Hay también alguno que es así como achampanado, ¿no? Sí, bueno, los espumosos a mí me encantan. Mi vino preferido es el champán y el Jerez. Son las 2 zonas Jerez hay que llevar predilectas. cuidado. Bueno, Jerez hay de todo, pero se están haciendo las cosas muy bien, sobre todo porque pues, hace unos años se empezó a echar alcohol vínico a los vinos para fortificarlo, generalmente en exceso y pues eso No trae consecuencias. Pero bueno, hay que beber lo justo, lo que uno pueda, cada uno que se mida lo que puede Y para adelante. y ya está. ¿Qué errores, ahora hablando un poco de la gente en casa, qué errores comete la gente cuando tiene una botella de vino en casa? A lo mejor dejarla abierta, meterla de frigo o... Generalmente, pues tener el vino demasiado frío. Exacto. Cuando enfrías demasiado algo, pues pierde todos los matices, toda la aromática, todo. Meterla en el frigo mata el vino. Enfriarla demasiado. Meterla en el frigo puedes, pero si enfrías demasiado cualquier cosa, te va a saber muchísimo menos y hay matices que no van a aparecer. Por ejemplo, la aromática de todo esto, si está muy frío el vino, lo único que te va a salir es la acidez, el alcohol y el tanino. No, no va a tener otra cosa. ¿Por eso hay que decantarlo un poco antes o eso cómo es? Nosotros solemos las copas envinarlas porque que es echar un poquito por ejemplo, en los espumosos y en los blancos, pues la copa que tú tienes en el armario está a temperatura ambiente. Que generalmente cuando echamos el vino, pues cuando el cliente va a probar, el vino ese ha cogido la temperatura de la copa o casi. Y la gente se piensa que está caliente la botella. Enfríalo más. Claro. Entonces nosotros echamos un poco, movemos la copa, la dejamos envinada entera y coge ya la temperatura del vino. Y entonces luego servimos un poco de vino para que pruebe el cliente. Porque adquiere la temperatura Claro. del cristal, ¿no? Se aromatiza también la copa, si hay algún resto mínimo de polvo se limpia también. Y la verdad que es una cosa que nos da un plus en el servicio a nosotros, delante del cliente, que la mayoría lo agradecen, la verdad. ¿A qué temperatura suelen estar las cámaras aquí de vino? Pues la del blanco más o menos la tenemos a unos 10 grados aproximadamente, porque siempre te va a coger un gradico o 2 grados más cuando lo sacas de la... Luego los espumosos los tenemos entre 5 o 6 grados y los tintos los tenemos a 14, aproximadamente 14, 15, más o menos. Genial. ¿Qué uva consideras injustamente infravalorada? Aunque no se le valore mucho. Hombre, nuestra uva, la Monastrell, hasta hace 4 días Estaba nadie creía en ella y hasta que llegó esta bodega que te he comentado, Casa Castillo, y que le dieron hace un par de años 100 puntos Parker a un vino suyo, a pie franco,
y empezó la gente a volverse loca con la Monastrell, cosa que aquí llevábamos ya, pues yo llevo 11 años aquí ya y desde el minuto cero apostamos por la Monastrell. Tanto esta bodega que te he comentado como un montón que hay. Pero ¿Por qué se le tenía tan poco aprecio? nada, porque al final siempre miramos lo de fuera. Lo de fuera siempre es mejor que lo nuestro. Entonces, Total, ¿eh? Qué triste. eso es así. Qué triste. Bueno, aquí en Maguga, ya en la entrevista anterior que te hice, valoráis mucho lo de la zona. Le dais ese valor que tiene, porque ¿qué tenemos aquí? Producto rico. O sea, al final, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Nosotros estamos muy centrados en la cocina de aquí y en todo lo demás, pues el aceite, el vino, todo eso, el pan, que hay un pan que hacemos nosotros aquí, pero otro nos lo hace Javier Moreno de La Madrugada y en Murcia. Y siempre estamos intentando, con nuestro otro proyecto Mimare también, cosas de aquí que se han perdido, pues los exploradores, que ya lo hacen dos, pues hacemos nuestros propios exploradores, los sacamos calenticos, recién hechos. Qué bueno. Y al final también no nos volvemos locos, si hay algo aquí que no es excepcional, pues vamos a buscarlo donde sea, pero intentamos que 80 o 90% de las cosas sean de aquí. Genial. Ahora tenemos una finca ecológica aquí cerquita, cerca de la Unión. ¿Vuestra? Es de un agricultor de aquí, pero nos cultiva para nosotros lo que queramos. Y ahora hemos estado con los... Bueno, estamos todavía con los guisantes, con los pésoles. Bueno. Y los cogemos así pequeñicos, lágrimas que dicen. Y eso es una locura. Y todas las acelgas, toda la verdura, el espárrago triguero. Y entonces, pues un poco más de aquí. Y sabéis vosotros bien el proceso. Nada, al final, si lo que intentamos, mínimo que sea ecológicas las cosas. O que los procesos que llevan, pues que sean así. Sobre todo para el sabor, porque no tiene nada que ver. Luego también usáis mucho la algarroba. Eso también se habló. Sí, la algarroba, la almendra, eso es... Pero sencilla, hay mucha gente que lo usa, pero eso porque se ha puesto muy de moda en los últimos años. Sí. Han descubierto que es un superalimento y así. Pero nosotros desde hace 11 años que empezamos llevamos usando algarroba porque tenemos algarrobo, no por otra cosa, porque tenemos una finca. Se ha vuelto ahora súper famosa. No, sí, se ha multiplicado el precio por 5. Una locura. Y bueno, a nosotros nos viene bien Sí. porque se le da un poquito más de valor. Porque antes era todo el mundo, esto lo comen los cerdos, no sé cuánto, los animales. Sí. Digo, bueno, pues somos listos los animales. Y ahora se valoriza un montón. Sí, y lo que más tenemos es almendra, pero algarroba también tenemos un montón de algarroba. Y eso en vez de chocolate, pues el cacao aquí no es muy autóctono, pues usamos algarroba, que es mucho más sano. El azúcar es de la propia algarroba, no es añadido como en el cacao, no es excitante, al final todo eso. Y tiene un sabor que se te marca en la cabeza cuando lo tomas. No, y el olor que tiene. Luego has dicho también el aceite, ¿lo usáis de aquí? El aceite trabajamos con de Ortegas en Yecla, que bueno, es tierra de vino, pero ellos llevan desde 2008, creo que es. Pues justo la semana pasada estuvimos reunidos con él porque vamos a hacer un aceite para Mimare. Vamos a poner un cornicabra, buenísimo. Maravilloso. Así un poco amargo y así. Y aquí tenemos el hojiblanca suyo, que es súper aromático, tiene acidez. Y eso, intentamos confiar en la gente de aquí. Luego, hablando de Mimare, ¿por qué nació ese proyecto? Pues Mimare es Magoga hace 11 años, pero bien hecho. Magoga hace 11 años. Porque nosotros abrimos con una mano delante y otra detrás. Sí. Le metimos una mano de pintura aquí al local y éramos restaurante, cafetería. Si te metes en internet todavía hay fotos ¿Sí? Tengo que ver eso de la fachada así blanca con las letras rojas. Y al final era un poco lo que queríamos, como si fuera Nosotros venimos de estudiar del País Vasco y era en plan como si fuera una taberna vasca, algo así, pero de aquí de Cartagena. Y es lo que hemos intentado con Mimare, pero hecho bien desde el minuto cero. Aquí en Magoga pues tuvimos que ir evolucionando poco a poco porque no había patrocinios ni... Sí. Cogiste esa vía un poco más vanguardia, ¿no? Sí. ¿Y en Mimare qué ofrecéis? ¿Qué plato ofrecéis así que sea...? Pues tenemos tortilla que la hacemos al momento, Pues para cada uno, se queda así melosa. Los exploradores que te he comentado.
Luego tenemos un proyecto así pequeño dentro de Mimare que se llama Puerto Gastronómico, que, bueno, en Cartagena pues hay un montón de influencias de un montón de sitios, pues como el café asiático, por ejemplo. Claro. Pues intentamos eso, pues el puerto de Cartagena con Nueva York, el puerto de Cartagena con Japón, todo esto, y vamos haciendo un poco de fusión también. La gente que quiere tradicional tenemos, pero la gente que quiere un poquito más, pues también se lo ofrecemos. Genial. ¿Qué tendencias estás viendo en el mundo del vino que hay actuales? Pues que cada vez se ve menos. Cada vez se ve Sí, menos. sí, sí. Qué curioso Eso, eso. sí, sobre todo a partir de la pandemia, el consumo de vino ha bajado en España. No me lo voy a imaginar. En el resto del mundo, en muchos sitios ha subido, pero aquí en España de hecho, casi todas las bodegas, más del 60-70% lo venden fuera de nuestras fronteras porque no hay consumo. Pero aquí la gente siempre, aquí la mayoría piden vino, las que vienen aquí. Bueno, algunos sí, algunos simplemente te piden una botella de agua o un refresco. Claro. Y ya está. Tenemos vino sin alcohol también. ¿Vino sin alcohol? Sí, porque María Yo nunca no estuvo sabía que... embarazada hasta hace poco. Es vino que lo hacen y lo desalcoholizan con un proceso. No es mosto, ¿Ah? pero porque no está dulce. Hay dulce también, pero no. Es un vino seco, pero que solamente te sale la fruta y así no tiene nada de alcohol. Y para la gente que no puede tomar alcohol, pues cuando viene lo agradece un montón de mujeres Bueno, embarazadas es una o maravilla. gente que no puede tomar alcohol por alguna medicación o alguna cosa, pues le ofreces eso, aunque no es nuestra filosofía, porque ya está modificado. Pero al final todo el mundo tiene que disfrutar cuando viene a Magoa, no, no puede, no, pues agua o un refresco, no, pues si quieres algo, pues a mí no me cuesta nada tener ahí 4 botellas de vino sin alcohol para que la gente pueda disfrutar. ¿Y hay algún dato de por qué se consume menos vino después de la pandemia? ¿O... Pues no lo sé, también nosotros, bueno, todos los colegas que tenemos, pues a partir de la pandemia las cenas han bajado un montón. La gente no se sienta tanto a cenar en los restaurantes. Más picoteo o tal, más el tardeo este famoso, pero Sí. las cenas, pues, menos en fechas puntuales, verano o tal, ha bajado en picado la cena. Los mediodías todo el mundo trabaja genial, pero las cenas se han notado bastante. De hecho, hay colegas que las cenas entre semana ni abren. Y hay mucha gente ya que no cena, ¿sabes? Sí, sí. Escucha mucho, se toma Bueno, champán. nosotros cenamos poco, la verdad. Como un yogur o una ensaladica así, y temprano, a las 7 de la tarde o así, y ya a trabajar y fuera. Genial. Bueno, vamos a hablar un poquito del queso, Adrián. ¿Qué hace que un queso artesanal destaque entre los demás? No, pues sobre todo, pues lo que hemos hablado con el vino, la leche, el animal, que el animal coma bien, que esté bien cuidado. Al final, esto que dicen de los huevos de gallinas felices, pues es verdad. Lo llaman gallinas felices, pero una gallina como se ha criado toda la vida. Pues, Vosotros también, ¿no? En ese aspecto con los claro, huevos, ¿no? nosotros intentamos visitar todas las granjas que traemos los quesos, aunque no se puede porque no me puedo recorrer toda Europa. Ya quisiera, pero estamos mucho tiempo aquí. Y pues eso, intentamos pequeños productores, nos van diciendo los colegas, prueba este queso, prueba tal. Si no podemos ir a visitar, hablamos por teléfono y vemos un poco pues de dónde vienen las cosas. Pero eso, intentamos seguir la misma línea. Todo pequeños productores, casi todo leche cruda, algún queso de leche pasteurizada, pero bien hecho. Plan que sube a 65 grados de temperatura y baja rápidamente para no perder cosas. Aquí al final, en España, la pasteurización del queso, la mayoría de la gente, pues, hervir la leche, como se ha hecho en las casas toda la vida y no es necesario, porque se pierde todo lo bueno de la leche. No hay que hervirla, la leche. No, si quieres hacer un buen queso, bueno, lo primero, leche cruda. Lo que pasa es que tienes que darle más maduración al queso, mínimo 2 meses. Es aquí en España y en la mayoría de los países de Europa. Y a partir de esos 2 meses es muy complicado que te genere alguna enfermedad derivada de la leche cruda. De todas formas, llevan unos controles ahora mismo en las granjas que eso no es casi imposible Es imposible.
Yo en 11 años he visto un caso en un restaurante en Madrid de una granja que le salió mal un lote en 11 años. O sea que no. Muy difícil. Entonces vosotros, aquí, que hace poco vi una noticia de la tabla de quesos, puede ser más amplias que hay, puede ser, aquí en Maguda. Sí, bueno, tenemos en 2020 nos dieron mejor tabla de queso de España Ajá. y en restaurante y bueno, había habido solamente 3 antes y uno era mi maestro, el que me inculcó un poco que tuviéramos tabla de queso y me enseñó un poco. Otro es Tony Jerez, que fue uno de los primeros sumilleres que hubo en el Bulli y así, y que trabaja ahora en Castel de Perelada y tiene para mí la mejor tabla de queso del mundo. Eso es increíble. Y luego otro restaurante de Madrid, de San Lorenzo del Escorial, que se llama Montia, que tenía una tabla de queso solo de Madrid, que es muy complicado porque son muy poco conocidos los quesos de allí. Son buenísimos, pero no se conocen, no se conocen apenas. Y cuando nos dieron la noticia, pues yo me puse a llorar y todo. Claro. Digo, después del trabajo que llevamos haciendo, pues que te lo agradezcan. Además, los que te lo dan es gente del sector. Entonces, que tus propios compañeros te den un premio así, pues... También vino un especialista, vino un Bien. crítico del queso para... Vinieron sobre todo muchos periodistas y gente pues especializada en el queso. Pues es una asociación Ajá. que se llama Q de Queso. Y luego fui yo a dar varias charlas a varios congresos y así. Y pues así nos conocieron un poco, la verdad. ¿Y qué quesos tenéis aquí? ¿Cuántos tenéis? Pues al año pasan más o menos 240, 260 por la tabla. Y eso, todo pequeños productores, el 99% leche cruda. Y intentamos pues tener los mejores quesos de cada zona. Tanto de aquí de Murcia como del resto de España, Europa, de Estados Unidos traemos algo de vez en cuando, de Asia, ¿no? Porque allí no, pues todavía no llega mucha cosa para acá. Pero casi todo es Europa, algo de Turquía, hemos traído alguna vez también. Y en Estados Unidos ahora está Estados Unidos, Argentina, se están haciendo unos quesos tremendos también ahora. ¿Aquí en Murcia se sacan buenos quesos? Sí, bueno, hay 3 granjas buenísimas. Una está aquí en San Javier, que se llama Ruperto, que hacen quesos de leche de oveja. Y luego hay 2 de cabra, una que está en el norte, en la zona de Moratalla, Calasparra, todo esto, que se llama Vi, que hace quesos de cabra. Y luego otra que está en Lorca, que se llama Roano, que tienen un azul de cabra espectacular, que hace unos años quedó de los mejores quesos del mundo y así. Hay más granjas, pero nosotros al trabajar con leche cruda y todo esto, pues se nos hace un poco más pequeña la... Granjas industriales hay más y que pasteurizan la leche, pero no es nuestra filosofía. La leche cruda has dicho que necesitas queso un par de meses para que... Sí, bueno, hay otro modo que es hacer una fermentación ácida, que eso lo que haces es dejas crecer la acidez en la leche y tiene tanta acidez que ya mata todo. Entonces, recién hecho el queso ya te lo puedes tomar. Y entonces hay varios tipos de queso, ¿no? Hay cremosos. Bueno, hay infinidad. Y para mí mis quesos predilectos son los quesos lácticos, que son estos blancos que suele en plan Camembert, Villa Savarín. Hay un queso muy famoso en Asturias que se llama a fuego al pitu. Son quesos que saben a leche, pero a leche fresca. Y a mí me gusta o muy suave o un extremo o el otro. Y luego hay un queso para mí espectacular que son los quesos de corteza lavada, que son quesos que se lavan con agua destilada o con alcoholes y generan un hongo que hace que el queso huela y sepa 20 veces más de lo que sabría. Un mundo del queso. Sí, sí. ¿Qué combinación vino-queso consideras que es muy buena? O eso que dicen que el queso siempre hay que acompañarlo. A mí me han dicho que eso mata el sabor del queso. Bueno, depende. A nosotros no nos gusta poner el queso con vino tinto, porque el vino tinto pues tiene mucho tanino y al final ese cuerpo que tiene el vino tinto pues te tapa el poro de la lengua y no... Al final es como yo digo, la barrica, cuando lleva mucho tiempo usada por el vino, pues la tienen que limpiar porque los poros de la madera se cierran.
y ya no aporta lo que tiene que aportar. Pues en la lengua pasa lo mismo. Claro. Entonces, pues lo que intentamos es o usar tintos con muy poco cuerpo, Ujú. plan vinos de Borgoña, en Galicia también los vinos de gallegos tintos tienen muy poco tanino, son muy ligeros, van muy bien. O usar vinos blancos, pero en mi humilde opinión, pues lo mejor son los jereces, los vinos fortificados, plan oportos, vinos de Madeira, todo esto. En Lisboa también hay un vino que nos encanta, que es de un pueblo que se llama Oeiras, que la bodega se llama Bella Oeiras, está ahí a 20 minutos de Lisboa. Luego Carcabelos también, que está cerca, todos los vinos estos, el champán va genial, y luego los vinos dulces. Los vinos dulces con el queso va muy bien. ¿Qué país ahora mismo es de los mejores produciendo vino? Vino, yo creo que Francia, sin lugar a dudas. Francia. Francia, y a mí me gusta muchísimo Italia. Italia tiene una cantidad de denominaciones de origen y de uvas autóctonas increíble, y son súper meticulosos haciendo las cosas, no hacen producciones muy pequeñitas, luego hay bodegas industriales como en todos sitios, pero hay tantas bodegas de pequeños productores que se te hace. Nosotros ahora siempre tenemos algún vino italiano en el maridaje. ¿Y quesos? Quesos en Italia hay muchos, pero son muy desconocidos, la mayoría. Pues aquí se venden pues, el parmesano, el gorgonzola, el pecorino y poco más. No, No se sabe. eso, los famosos. Pero claro, allí tú cuando vas a Italia te quedas flipando de todo lo que hay allí. Entonces, desde hace unos años nosotros sí trabajamos bastante queso italiano, y hay mucha pasta blanda, mucho queso curado tipo Comté, Gruyère, que son pastas cocidas, que eso sube la leche un poquito de temperatura y se queda como si fuera elástica la cuajada, Ah, sí. como si fuera una especie de mozzarella. Ujú. Entonces, al madurar el queso nunca se queda seco, siempre está jugoso el queso. Aparte, Bueno, tú lo ves duro, pero en cuanto te lo metes a la boca, se funde, se te hace como una crema en la boca. ese sí lo tienes que subir un poquito, ¿no? La temperatura. Sí, sí, sí. Pero bueno, en casi toda Europa lo que más se consumen son estos quesos de leche cocida, de pasta cocida. ¿Qué quesos españoles crees que merecen más reconocimiento? ¿O crees que están bien reconocidos los quesos aquí en España? Aquí en España no sabemos comer queso, eso Aquí es no se así. sabe comer queso. Bueno, yo cuando llegué aquí de España teníamos 6 quesos. Tenemos el Idiazábal, el manchego, Los típicos, ¿no? de Asturias así más, de Galicia pues alguno, pero la torta del Casar y poco más. El queso albino de aquí de Murcia, pero bueno, es contradictorio, pero el único queso de Murcia albino que se elabora bien, con leche cruda y así, lo hacen en Fuente Alamo de Albacete, Fíjate, ¿eh? que es la bodega hasta que te he dicho de Cerrón, tiene una granja de cabras también, la familia, y hacen un queso allí espectacular. Pero yo es la única que he conocido que no pasteurizan el queso y que la corteza es natural. Pues generalmente le ponen la corteza plástica y luego lo meten en el vino. Ah, y aquí la corteza se come Entonces no también. le aporta nada el vino. Claro. Directamente le pones la corteza del color del vino o el plástico y ya está. Sí. Le va a aportar lo mismo y se van a ahorrar el dinero. Hay quesos que lo hacen con trufa, ¿no? Como has dicho también, con vino jerez. Nosotros de vez en cuando hacemos alguna cosa así, pero lo hacemos nosotros. Ah, Al vosotros. final, cuando compras quesos que llevan cosas, sobre todo trufa, pues la trufa no es trufa. Eso Son colorante, pues sabor. triturados de estos que hacen que le meten aceite de trufa, que viene derivado del petróleo y estas cosas. Pero te vale un patón el queso. Sí, de esto que se lo llaman el tartufato, pero que eso no, generalmente si lleva trufa, no es trufa negra, porque la trufa negra tiene un precio pues bastante elevado. Entonces nosotros siempre a mitad de enero, febrero, cogemos un queso brie, lo cortamos a la mitad y lo rellenamos de trufa fresca, laminada nosotros. Porque en temporada de trufa gastamos bastante trufa. Y, y lo que hacemos es, luego este año pasado, por ejemplo, hicimos un queso como si fuera un rulo de oveja de aquí de San Javier,
lo pinchamos y lo metimos en un licor de higo. Y luego lo recubrimos con hojas de higuera. Y lo dejamos así un mes y pico en la cámara, bañándolo de vez en cuando y así, y dándole humedad, porque tenemos una cámara de maduración también. Y intentamos hacer cosas así raras, o bañar con algún vino, o... Hacer experimentos, ¿no? Sí, al final tenemos un queso que se llama tupí, que es como una mezcla de diferentes, es típico de Cataluña, es una mezcla de diferentes quesos triturado con aceite de oliva virgen extra y algún tipo de licor. Y a la gente le encanta. En esta cámara que tenéis, ¿qué más hacéis? Pues lo que hacemos sobre todo cuando vienen los quesos muy jóvenes, lo vamos madurando hasta que nosotros vemos que está perfecto para sacarlo al carro. Pues al final todo lo que servimos tiene que ser extraordinario. Y pues nosotros compramos a muchas granjas directamente y ya nos mandan el queso como a nosotros nos gusta para directamente traerlo y ponerlo en el carro de queso, pero cuando compramos también a distribuidores y pues yo entiendo que tienen que comprar lotes grandes para que les salga a cuenta y pues el primer queso que te mandan generalmente está muy joven. Entonces pues intentamos ahí madurarlo un poco, le vamos dando humedad, lo vamos girando todos los días. Lleva un trabajo bastante gordo. Iba a decir, ¿cómo se fuma un paladar experto para saborear esos matices del queso? Porque Pues, claro, probando mucho. igual que el vino, ¿no? Eso es así, sí. Al final, pues los títulos y todo eso está muy bien. Hay que leer mucho, porque eso es imprescindible, pero aquí y en cualquier profesión. Eso no puedes dejar nunca de seguir aprendiendo, pero hay que probar. Si no, es como un arquitecto que sabe mucho, pero no ha construido un edificio nunca. Pues puede saber mucho y hacer unos planos extraordinarios, pero si no construye, pues... Chapuza. Claro, hace unos años trabajaba yo en Madrid y vino un hombre a hacer una entrevista porque estábamos buscando un parrillero. Yo era el jefe de cocina y nos dice, yo soy el mejor parrillero de Madrid. Dice, ¿y dónde trabajas? El dueño del restaurante, yo le preguntamos. Dice, no trabajo en ningún sitio porque nadie puede pagar lo que valgo. Entonces, ¿así? Entonces dije yo, pues lo siento mucho, pero no... Digo, ya con esas palabras ya me dejó todo claro el hombre. Increíble. Entonces, pues nosotros aquí en Magoga, pues eso, todo el mundo tiene que demostrar lo que vale y con las palabras, pues las palabras se las lleva el viento. Al final los hechos son lo que se queda. Pues sí. Nada, sí, podemos escribir un libro con todo lo que ha pasado por aquí. ¿Qué importancia tiene el afinado en la calidad final del queso? No, pues eso, la textura del queso, que no estés reseco, todo eso, pues muchas veces yo no suelo pedir queso cuando vamos a otros restaurantes, pero mi mujer María sí. Le encanta el queso para terminar, tomarse 2-3 trocitos de queso. Lo que pasa es que yo ya lo tengo aborrecido casi de, ¿Ella se de toma probar tanto. trozos de queso al acabar la comida? Sí. Qué curioso. Y bueno, en realidad es cuando hay que tomar el queso. ¿Al final de la comida? ¿Pero después del postre y todo? Sí, bueno, nosotros lo ponemos antes del postre, justo lo ofrecemos ahí. Cuando terminan los platos salados. Ah, no lo sabía yo eso. Al final es como se toma en el resto de Europa, se toma así. Y tiene mucho que ver con la cantidad de grasa que tiene el queso. Porque tú al empezar la comida no controlas la grasa que estás tomando. Tienes el estómago vacío, pero claro, el resto de la comida te va... Y puedes llegar al final y estar que no puedes ni tomar el postre. Porque eso va generando que esté más lleno, porque los quesos de leche cruda tienen mucha grasa. Los quesos en general, pero la leche cruda, al no pasteurizar, no pierden tanto. Entonces, María siempre pide queso y cuando traen las tablas de queso y todo eso, veo cada cosa que... Sí, que te mata la vista, ¿no? Claro, tú cuando tienes un queso que se empieza a quedar reseco, pues tienes que ir recortándolo, tal. Nosotros tenemos la cámara de maduración que tiene un montón de humedad precisamente para que no suceda eso, porque al final el queso pues es un ser vivo, el queso de leche cruda y va evolucionando. Luego cuando llega un momento que un queso a lo mejor ya ha evolucionado tanto que es hasta desagradable, aunque no esté malo, pero es desagradable a algunas personas. Pues ahí hay que ver el momento de quitarlo de la tabla, hacer otras cosas con él, como el tupí este que te he comentado, todas esas cosas. Muy fuerte, a lo mejor de sabor, dolor, ¿no?
Sobre todo que ya no estamos acostumbrados a esos sabores. Antiguamente sí, pero ya es todo tan artificial que los sabores animales, todo eso se ha perdido. Ya. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de la gestión de equipo. ¿Qué es lo más difícil en la forma de liderar un equipo? Hombre, no, en cualquier empresa lo más complicado es el equipo. Eso es así. Mm, Lo que pasa es que tu equipo tiene que estar contigo. Si no, no es mejor cerrar la persiana y ya está. Entonces es un trabajo diario, no es te enseño esto y ya vale para toda la vida. Eso, bueno, en el colegio de nuestros hijos, todos los días les ponen una tabla con pictogramas y le dicen lo que se puede y lo que no se puede hacer. sí. Se lo recuerdan, porque claro, los niños pues se van olvidando de las cosas, pero los adultos igual, ¿eh? Y Vosotros, cuanto más mayores nos hacemos es peor, ¿eh? vosotros tenéis aquí, ¿no? Una tabla. Bueno, tenemos allí tenemos una pizarra de estas de imán Ujú. al lado de la cocina y recordamos ahí cómo tienen que ir uniformados, tal, todo perfecto Eso y es todo bien. eso. Sí, al final a nosotros no nos cuesta nada, pero el día a día tienes que estar ahí con el equipo, si no las cosas no suelen ir a mejor. O se quedan igual o van para abajo. Eso Claro, es así. mantener el Y ritmo. sobre todo ser persona y entender las cosas del equipo. Somos humanos, tampoco somos familia, porque eso hay que dejarlo claro, lo de la familia y todo eso. La familia es la que tienes en tu casa Sí. y el equipo es el equipo. Pero hay que entender cada situación y todo, no todos somos iguales. Pero bueno, al final sí es verdad que tenéis esa relación, lo que No, es sí, sí. familiar aquí dentro, Pues ¿no? intentamos llevarnos todo súper bien. Nosotros no contratamos a nadie que no. O si contratamos a alguien y no cuadra en el equipo, pues se tiene que ir. Pero él mismo lo ve, que no, que no está dentro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos crear aquí eso, un equipo. No que uno vaya por aquí, otro por allí. Eso lo hace cuando todos más o menos tienen el mismo perfil de, Sí. de estabilidad mental, de todo. ¿Cómo se gestiona el talento sin caer en la sobreexigencia? En mantener la línea sin que Hombre, eso cuesta sobrepase. mucho. Y ¿Sí? más de donde venimos nosotros, Claro. que pues ahora pues la cosa se ha relajado mucho, pero porque se ha visto que tampoco es vida o muerte. Pero cuando nosotros hace 15 años empezamos a estudiar, esto era todo gritos, malas formas y tal. La gente ¿Aquí en no. Magur? No, aquí en Magoga no, en Ah, el donde nos hemos formado nosotros, en todos los. Sí, no, no en las escuelas, sino sobre todo en los restaurantes. Pero al final los restaurantes tienen culpa, pero porque es su equipo el que hace eso. Pues yo he visto muchas situaciones que dices ahora eso y te meten casi a la cárcel, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero o por decir cosas que no, pero nosotros hemos visto que ese no es el camino. Nosotros cuando empezamos aquí en Magogas éramos súper exigentes, a mí me costaba mucho, a mí no me aguantaba nadie. sí. Y sí, sí, sí. Pero hicimos un trabajo súper gordo, estuvimos yendo a un coach y todo para hacemos nuestro trabajo. El psicólogo también ayuda muchísimo. Aquí viene un psicólogo. Aquí viene un coach y nosotros de forma particular, María y yo, tenemos nuestro psicólogo y nos ayuda mucho eso a controlar todo eso y pero esa parte, sobre todo para estar tú tranquilo, es súper importante. Pero el trabajo que hemos hecho María y yo en esa parte es tremendo. María también era muy exigente. Bueno, y lo sigue siendo. Se pone mala de lo exigente que es y todo. Pero claro, porque cuando tú decías que era muy exigente aquí, ¿en qué aspecto? Que a lo mejor querías que todo fuera pupu. Claro, que todo fuera. Yo no, lo que nos hemos dado cuenta es que no podemos exigirle a todo el mundo lo mismo que nos exigimos a nosotros mismos. Porque tú eres tú y el otro es el otro. Y que también nos hemos dado cuenta que es muy difícil encontrar gente que sea tan perfeccionista y tan exigente como nosotros. Generalmente, pues la gente es más dejada o es más perfeccionista que nosotros. Nuestro jefe de cocina, por ejemplo, es más perfeccionista que nosotros, incluso. Mm.
Pero eso, intentamos rodearnos también de gente que sea igual o mejor que nosotros, porque al final es como te motiva a seguir creciendo y todo eso. Para al final tener a todos por debajo y ser tú el rey del mambo no, no lleva a ningún sitio. Eso es así. Jefe de cocina Alberto. Sí, eso es. Buen Sí que le tío. hiciste ya a la Sí. entrevista. Pues soy un tío bien puesto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se gestiona el talento? Ese ha dicho. ¿Qué señales indican que un equipo necesita una reestructuración? ¿Cuándo veis vosotros que necesita el equipo una No, pues remodelación? sobre todo cuando los compañeros no están a gusto con alguien. Cuando no están a gusto con alguien del equipo, pues se nota. Y al final ahí pues empezamos a replantearnos las cosas. Nuestro coach Iván pues también nos ayuda a todo eso. Ujú. Y bastante, porque no es lo mismo tú que estás aquí metido que alguien que viene de fuera y ve todo lo que está pasando con otros ojos.